Es tiempo de celebrar a Él. Dilo. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria. Victoria, la victoria mía es. Romanos 8, verso número 6. Hoy vamos a continuar. Voy a hablar la segunda parte de lo que es vivir en el Espíritu. Le puse a este mensaje Vivir en el Espíritu, segunda parte. Si usted no estuvo hace 8 días, le animo a que escuche el mensaje, pero hoy va a poder comprender todo lo que hoy vamos a ver. Romanos 8, verso número 6 dice: porque el ocuparse, dígalo conmigo, ocuparse, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Vamos a orar. Señor, gracias, amamos tu nombre, amamos tu presencia, te damos gracias en esta tarde por todo lo que tú eres, haces en nuestra vida. Te pedimos, habla nuestra vida, te pedimos, habla nuestros corazones, te pedimos todo lo que tú quieres. Oramos que tenga lugar en este día, en este momento, que podamos conocerte, que podamos verte, que nuestros ojos, nuestro entendimiento sea abierto para todo lo que tú deseas hacer, Señor. Yo te doy gracias en este día por este tiempo y te pido, habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Aquí la palabra nos habla acerca de algo muy, muy importante. Y bueno, muchos creyentes, cuando venimos a Cristo, es muy importante que ahora entendamos nuestra condición que ha cambiado. Porque usted se ve en un espejo y usted dirá, pues soy el mismo, como que nada pasó. Pero ¿cuántos saben que cuando tú conoces a Cristo, algo poderoso sucede en tu interior? La Biblia nos muestra que en sí la salvación tiene que ver con un cambio de la sustancia en sí, de todo nuestro ser. Y la Biblia habla de un nuevo nacimiento, no de nuestra carne, pero sí de nuestro espíritu. Y en ese momento, cuando nosotros venimos a Cristo, algo cambia en nuestro interior que se manifiesta en nuestro exterior. Y aunque usted lo ven y tú dices, pues parece la misma persona, no lo es, porque algo ha cambiado. Y a partir de ese momento, la mayoría de gente tiene un antes de Cristo y un después de Cristo, porque nuestra vida toma otro sentido, toma otra dirección. De repente lo que era malo, ahora usted le llama bueno, y en sentido diferentes. O sea, lo malo antes le llamábamos bueno y a lo bueno malo, pero ahora usted conoce a Cristo y sabe que solamente es bueno lo que Dios dice en su palabra, y que hay muchas cosas que para nosotros eran buenas, pero no eran en sí buenas para Dios. Y la Biblia nos habla, y yendo al libro de Romanos, si va por favor ahí en el Romanos capítulo 7, verso número 14, vamos a ver un poquito antes de decirle lo que quiero decirle acerca de la vida en el Espíritu. Romanos capítulo 7, verso número 14. Pablo, yo creo que un modelo de la vida cristiana, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, dígalo conmigo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
porque según el hombre interior, si usted subraya por favor ahí, hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta porción de la Escritura es muy, pero muy interesante, porque Pablo está siendo muy sincero. Pablo está siendo muy sincero y está hablando de una lucha en su interior. Algunas personas piensan, por ejemplo, que determinadas personas no tienen las mismas luchas que tiene cualquier persona. Pero la Biblia aún nos dice que Jesucristo fue tentado sin pecado, pero Él fue tentado en todo. Pablo está hablando de una lucha en su interior. Y cuando la Biblia habla de carne, escuche bien, no se refiere a una condición física, sino habla de la tendencia presente dentro de cada persona de funcionar de una manera independiente de Dios y centrar toda su vida en sus propios intereses en lugar que en los de Dios. En sí, la palabra pecado, por ejemplo, significa vivir separado de Dios. Cuando una persona está en pecado, no solamente es una persona que esté en adulterio o esté en algo así o esté robando o cosas así, sino también una vida de pecado es una vida en la que está separado de Dios. Y aún usted puede ser parte del mobiliario de la congregación y estar separado de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de una relación con Él, no de una religión. Entonces es muy importante que nosotros caminemos en una relación con Él y estemos cercanos, porque si estamos lejos de Dios estamos en pecado y nada más es cuestión de tiempo para que las obras de la carne, que son adulterios, celos, iras, contiendas, fornicaciones y todo eso, broten en nuestra vida. Entonces es muy importante. Pablo está hablando de una lucha. Primero está hablando, dice, ¿por qué lo que quiero hacer no lo hago? Yo sé que usted viene a este lugar porque ama a Dios, ¿no es así? Yo sé que viene a este lugar porque quiere que su vida cambie. Yo quiero que mi vida cambie. Usted viene a este lugar porque dice, yo quiero portarme bien. Pero ¿cuántos saben que muchas veces queremos hacer una cosa y muchas veces podemos estar haciendo otra cosa? Y Pablo está diciendo, ¿por qué lo que quiero hacer no lo hago? Y lo que no quiero hacer, eso lo estoy haciendo. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo estaba citando, en ese tiempo los romanos eran muy, muy crueles con la gente que condenaban, con los presos que estaban condenados. Y una de las torturas que hacían sobre los presos era que un cadáver, literalmente un cadáver, lo amarraban a la espalda de una persona condenada a muerte. Imagínense esto. Y este cadáver empezaba a descomponerse, a podrirse, y el muerto mataba al vivo. ¿Se imagina esto? Qué tremendo, que la persona condenada buscaba de cualquier manera, imagínese día y noche tener un cadáver en la espalda. Imagínese el olor, imagínese la descomposición de empezando a podrir la piel del vivo. Qué terrible ha de haber sido eso. Pero ¿a qué lo aplica Pablo? Está diciendo, mi viejo hombre, mi vieja naturaleza, lo que yo era antes de Cristo. ¿Sabe usted quién era antes de Cristo? La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Usted era un cadáver antes de conocer a Cristo. Cuando viene a Cristo, usted nace de nuevo.
Y Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo le hago una pregunta, ¿quién? ¿Quién lo puede liberar? ¿Sabe quién? Primeramente, Cristo Jesús nos hace libres. Pero aquí Pablo está hablando de una lucha continua, de una lucha de todos los días. Aunque en la fe Cristo Jesús, cuando venimos a Cristo Jesús, el Señor rompe nuestras cadenas, hay una cuestión, nosotros tenemos que aprender a caminar en libertad. ¿Ha visto usted, por ejemplo, a los elefantes que los adiestran, los preparan de tal manera que el elefante está nada más de un lado para otro? ¿Lo ha visto? Y tiene una gran cadena en su pie y la cadena está puesta a una estaca. ¿Sabe qué haría ese elefante con esa estaca? En un instante la arrancaría. No le cuesta pero nada arrancarla. Pero como está esclavo en su mente, no se mueve de ese lugar. Un cristiano es alguien que el Señor le ha hecho libre, pero si no entiende su libertad y si no lo ve esa libertad en su mente y en su corazón, sigue siendo esclavo. Y la Biblia nos habla que Satanás es un padre de mentira. Satanás trabaja a través de la mentira. Y entonces viene y continuamente le está diciendo una mentira y le está diciendo que su antiguo hombre es más poderoso que su nuevo hombre. Continuamente Satanás le está diciendo, tú eres un esclavo y siempre lo serás. Continuamente Satanás le va a decir, eres un hipócrita, ¿ya para qué vienes a las reuniones? ¿Sí sabe de eso? ¿Verdad que sí? Entonces la Biblia nos habla y Pablo está diciendo, hay una lucha en mi interior y yo reconozco que hay una lucha en mi interior. Y Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero algo muy importante, que Romanos 7 y Romanos 8 son uno mismo. La Biblia antes no tenía divisiones de capítulos y versículos. Y algunas veces cuando nosotros leemos capítulos y versículos, a veces no relacionamos un capítulo con otro o un versículo con otro. Pablo está diciendo, hay esta lucha, pero gracias a Dios que no se queda ahí. Y nos habla de vivir en el Espíritu. Y yo de eso quiero hablarle el día de hoy, porque es muy importante que nosotros aprendamos a vivir en el Espíritu. Y por eso nos dice, el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. ¿Por qué es muerte? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Primero te roba, te destruye y al final te mata. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Vivir una vida separada de Dios trae muerte, trae destrucción. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de mi antigua naturaleza, el ocuparse de lo que mi carne quiere, produce muerte. ¿Qué es lo que su carne quiere? Quiere seguir viviendo como antes vivía. Quiere seguir haciendo lo que antes hacía. Quiere seguir respondiendo como antes respondía. ¿Cómo puede usted tratar con su carne? La Biblia nos dice en Gálatas 2, verso 20, nos dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces la Escritura nos habla que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo yo trato con mi carne? Carnota. ¿Cómo trato con mi carne? La Biblia nos da una solución: la cruz. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros también tenemos que ir y que
perforen nuestras manos, nuestros pies. No, Cristo ya lo hizo. En ese sentido no. No se trata que se promueva como Cristo de Iztapalapa, ¿verdad? No se trata de eso. ¿Qué significa? Significa que crucificar nuestra carne significa obedecer. Dígalo conmigo, obedecer lo que Dios dice. Cada vez que yo todos los días decido obedecer lo que Dios dice, estoy crucificando mi carne y estoy dando lugar a mi espíritu. La Biblia dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿Qué significa ocuparse del espíritu? Significa obedecer a lo que Dios dijo, lo que Dios dice, y poder disfrutar, poder conocer, poder experimentar toda esa vida plena que Dios tiene para nosotros. Entonces yo puedo saber si estoy viviendo en el espíritu o estoy viviendo en la carne, nada más por el fruto que está produciendo mi vida. Si en lugar de experimentar paz, en lugar de experimentar gozo, estoy experimentando muerte, algo necesito checar en mi vida porque no está correctamente. ¿Qué sigue después de la cruz, mi amado? ¿Qué sigue? ¿Qué siguió para Cristo Jesús después de la cruz? La resurrección. No hay resurrección sin muerte. Sin muerte tampoco hay gloria. Sin la muerte de Cristo Jesús, el Espíritu Santo no pudo haber sido derramado. Entonces, para que nosotros experimentemos la gloria de Dios, para que nosotros experimentemos esa vida abundante, necesitamos aprender a ocuparnos del Espíritu y dejar de ocuparnos de nuestra carne. La Biblia habla acerca de dos naturalezas. La primera naturaleza nos habla acerca del hombre natural. Primera de Corintios, capítulo 2, verso número 14, dice esto. Primera de Corintios 2, 14, dice, ¿lo puedes poner en los versículos, por favor? Primera de Corintios 2, 14. Bueno, mientras está, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las se puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿A qué se refiere la Biblia con hombre natural? Un hombre natural es toda aquella persona que está viva físicamente, pero espiritualmente muerta. Antes de que usted conociera a Cristo, usted estaba vivo físicamente, pero espiritualmente muerto. ¿Cuál es la evidencia o cómo lo sabemos? Porque dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, no las puede ver, le son locura, no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Antes de conocer a Cristo, todo este asunto de Dios nos parecía locura. Este asunto de la Biblia estaba en chino. Este asunto de las cosas de Dios era algo raro. La gente que está allá afuera son gente natural, viva físicamente, pero espiritualmente muerto. No pueden ver, no pueden entender. Aún Juan capítulo 3, nada más escúchelo, verso el 3 y el verso 5. Dice la Biblia, a Jesús le preguntan acerca del nuevo nacimiento y todo esto, y el Señor le dice que quien no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego dice el verso 5 que quien no ha nacido del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, el que no ha nacido de nuevo no ve y mucho menos entra en el reino de Dios. Porque habla de una dimensión que le es desconocida, que le es oculta, que no entiende. Mire, el hombre natural
nada más funciona en un plano terrenal. Díganlo conmigo, lo que ve, lo que oye, lo que siente. Ese es todo su mundo. El hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? Es aquel que está vivo físicamente, pero también está vivo espiritualmente. ¿Quién es el que nos da vida? ¿Quién es el que nos hace nacer de nuevo? Jesucristo. Jesucristo trae nuevo nacimiento. Por favor, le encargo que lea Primera de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan. Habla acerca de las evidencias del nuevo nacimiento. Pero alguien que ha nacido de nuevo, ha nacido de su espíritu, entonces ve una dimensión espiritual, una dimensión sobrenatural. Escúcheme bien, si usted ha creído en Jesucristo y ha nacido de nuevo, usted y yo estamos en una gran ventaja a comparación de mucha gente. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente se mueve solamente en un plano natural. Pero usted y yo, que conocemos a Cristo, hemos nacido de nuevo, tenemos el plano natural, pero principalmente tenemos el plano sobrenatural. Tenemos lo natural, pero también tenemos lo celestial. Dile a la persona que está a tu lado, felicidades. Tú eres un hijo de Dios. Si has nacido de nuevo, tú eres un hijo de Dios. Y entonces tú tienes los recursos del cielo. Mi amado, creo que no ha entendido esto. Tenemos los recursos del cielo. Tenemos la riqueza. La Biblia habla que somos herederos, coherederos con Cristo Jesús. La Biblia habla, ¿verdad?, que hay una legión de ángeles para guardar, para proteger a nuestra vida, para proteger a los hijos de Dios. Entonces es muy importante que nosotros vivamos de acuerdo a lo que hemos creído. ¿Vive usted como un hombre natural o vive usted como un hombre espiritual? Responda usted esta pregunta. Ahora, ¿sabe qué? Lamentablemente hay un tercer tipo de persona, que es el hombre carnal. El hombre natural es el que no conoce a Dios, está vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. El hombre espiritual es aquel que está vivo físicamente y vivo espiritualmente. Pero el hombre carnal es aquel que está vivo físicamente, vivo espiritualmente, pero vive como un hombre natural. ¿No lo enredé? Es aquel que tiene vida física, tiene vida espiritual, pero todavía vive alimentando su carne. Todavía vive dando lugar a su carne y no a su espíritu. Ya puede decidir, pero aún sigue viviendo como antes vivía. ¿Usted cree que eso sea lo que Dios quiere? De ninguna manera. Lo que Dios quiere es que vivamos como hombres espirituales, como hombres y mujeres espirituales que caminan de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Cuál es la clave para vivir como hombres espirituales? Gálatas capítulo 5, verso número 16. Gálatas 5, 16 nos dice esto. Por toda la Biblia usted va a encontrar, en las epístolas de Pablo va a encontrar mucho esto. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué era carne? La vida independiente de Dios, la vida de pecado. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es andar de acuerdo a la voluntad de Dios, caminando haciendo la voluntad de Dios. Entonces la Biblia nos dice, andad en el Espíritu. Primero, algo importante, la vida cristiana, dígalo conmigo, la vida cristiana no es pasiva. No se trata que usted se siente y ya, de eso se trata ser cristiano. La vida cristiana es activa. La Biblia nos habla acerca de seguir a Cristo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Andar con Cristo es caminar siguiéndolo.
Y aquí hay algo importante en este versículo, usted lo está viendo. La Biblia habla, dice, andad en el Espíritu, y tiene Espíritu con mayúscula. Si en la Biblia usted ve Espíritu con minúscula, se refiere a nuestro espíritu. Si en la Biblia usted ve Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Entonces la Biblia está diciendo, andad en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Andad siendo llenos del Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios llene a su espíritu, y su espíritu controle su alma, y su alma se controle a su cuerpo. Le decía yo la semana pasada, somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma, por ejemplo, lo que pensamos, lo llegamos a hacer. La Biblia dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es la persona. Sus pensamientos provocan sentimientos, y sus sentimientos le llevan a tomar decisiones o a ser arrastrado a su voluntad hacia sus sentimientos. Un hombre natural nada más vive de acuerdo a lo que piensa o siente. Y hasta te ponen en algunos mensajes, sigue tus impulsos, cómprate un Cadillac, ¿no? Y le dicen ahí, sigue tus impulsos. Y nada más como que déjalos ir. Pero alguien que ha nacido de nuevo, ahora es alguien que percibe al Espíritu y empieza a vivir la vida del Espíritu. Pero nuestro espíritu por sí solo necesita ser alimentado. ¿De qué? De la palabra de Dios, del agua de vida. Y cuando en nuestro espíritu está siendo alimentado, y por eso nos habla de renovar nuestra mente, nuestro espíritu tiene los pensamientos de Dios que lo transmite a nuestra alma, y nuestra alma entonces empieza a tomar el control, y ya no seguimos lo que nuestra carne quiere, sino lo que nuestro espíritu quiere. La Biblia habla acerca del Espíritu de Dios y nos dice, donde el Espíritu es Señor, ¿qué dice? Ahí hay libertad. Si el Espíritu de Dios, cuando la Biblia habla andar en el Espíritu, significa ser dominados, controlados e impulsados por el Espíritu de Dios. Entonces, regresa a Gálatas 5:16, por favor. Gálatas 5:16 nos dice, andad en el Espíritu, se lo voy a parafrasear, andad en el Espíritu para que no satisfagas los deseos de tu carne, para que tu carne no sea la que domine o controle tu vida, sino sea el Espíritu. Tú necesitas andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Significa ocuparnos de lo que Dios quiere. Significa ocuparnos. Regresando a Romanos 8, verso número 6, dice, el ocuparse de su carne es muerte, pero el ocuparse de su espíritu es vida y paz. Es vida y es paz. Entonces nosotros necesitamos ocuparnos. Necesitamos, la Biblia habla en Filipenses 2:12, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Significa que necesito dar lugar a Dios, significa que necesito alimentar mi espíritu, significa que necesito rendir el control a Dios. Dios nos ha dado una voluntad, nos ha dado una libre voluntad, aunque Él es soberano. ¿Cuántos saben que Él es soberano? Nos da cierto rango de acción. La Biblia, por ejemplo, dice que el Señor puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, les dio libertad, los rodeó de bendición, suplió todas sus necesidades, pero les dijo, del árbol que está en este lugar, en el centro, no podéis tocarlo, no podéis comer, porque el día que lo coman, morirán. Les dio libertad, pero también estaba poniendo esto
para probar su obediencia, porque el reino de Dios funciona a través de la obediencia. Entonces el Señor nos está diciendo: ocúpate del Espíritu. Yo te he dado libertad ahora para ocuparte del Espíritu, para ocuparte de las cosas de Dios. Alimenta tu espíritu, nutre tu espíritu, camina en el Espíritu, que significa hacer la voluntad de Dios. Ahora, algo muy importante. La Biblia, cuando habla acerca de ser lleno del Espíritu de Dios, hay dos cosas que Dios desea hacer en nosotros. Sí, desea en este sentido bautizarnos del Espíritu y necesita llenarnos del Espíritu. En sí, la vida cristiana comienza con bautismo, que significa llenura por dentro y por fuera. Y la Biblia habla acerca del bautismo en agua, que es el bautismo en la obra de Cristo, en su muerte y su resurrección. Y luego habla del bautismo en el Espíritu, que es cuando un creyente por primera vez es lleno hasta rebosar del Espíritu Santo. Y una vez que hemos sido bautizados en el Espíritu, el Señor nos dice: sean llenos y vueltos a llenar, y vueltos a llenar del Espíritu de Dios. Y la Biblia habla, cuando hemos sido llenos del Espíritu Santo, nos habla de dos cosas poderosas que suceden. Vienen frutos y vienen dones del Espíritu. La Biblia habla que vienen dones sobrenaturales a nuestra vida, pero también la Biblia habla que vienen frutos. Y algo muy importante, primero es el fruto y luego el don. Cuando la Biblia dice el que es lleno del Espíritu, habla de ciertos frutos del Espíritu. ¿Recuerda usted? Gálatas 5, verso creo que es 22. Gálatas 5, verso 22, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pasa al siguiente versículo, ¿sí? Nos habla acerca de todo lo que el Señor hace, dice: mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me encanta que la llenura del Espíritu tiene que ver con la vida diaria. ¿Necesitamos amor para la vida diaria? ¿Necesitamos gozo para la vida diaria? ¿Necesitamos paz? No quites el versículo, ponlo por favor. ¿Necesitamos paciencia? Dices, una doble porción. Deme dos para llevar, por favor. Fe, bondad, cada uno de los dones, de los frutos del Espíritu. Me encanta porque Dios dice: vivir en el Espíritu es manifestar los frutos del Espíritu. Vivir en el Espíritu no se trata que hable el lenguaje Reina Valera. No se trata que usted se encierre en un monasterio. De veras, en la Edad Media hubo un momento donde la gente pensó que sería santa si se encerrara en un monasterio, en un lugar apartado. Y ahí se dieron cuenta que el hombre ahí, en un monasterio, en un lugar encerrado, podía seguir pecando. El hombre puede ir a la luna y seguir pecando, porque el pecado está dentro de él. Y a menos que Cristo rompa con esto, y a menos que decida caminar de acuerdo a lo que Dios dice, no puede librarse de ello. Es solo el Espíritu de Dios quien nos hace libres. Es solo el Espíritu de Dios que viene a transformar, que viene a renovar todo nuestro ser. Y esto es algo muy importante. Romanos 8, verso número del 1 en adelante. Yo voy a encargarle, por favor, que lo lea varias veces. Por favor, lea varias veces Romanos 8, del 1 en adelante, porque en esta porción de la Escritura nos habla acerca de lo que es vivir en el Espíritu. Pablo dice: la clave para que ya no haga el mal que quiero es vivir en el Espíritu. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Rápidamente, le voy a dar algunos puntos, pero usted necesita
leerlo y pedirle al Señor que le hable. Primero, número 1, vivir en el Espíritu es ser libre de condenación. La Biblia dice, ¿verdad?, que los que están, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe quién? Una persona que vive en el Espíritu es aquella que ha entendido que Dios la ha perdonado. Si usted se ha arrepentido, la Biblia dice que Él le perdona y Él borra sus rebeliones, quema el expediente, se olvida de que alguna vez usted hizo algo. ¿Y sabe qué? La Biblia nos muestra que de los pecados en los cuales nos hemos arrepentido, Dios nos ha perdonado, de tal manera que no tiene por qué estar más bajo un espíritu de condenación. Hay gente que está todavía luchando con condenación porque hace 15, hace 20 años cometió un grave error, y hay gente que muy seguido se los recuerda. Y yo quiero decirle algo: si usted se ha arrepentido y eso es pasado, Dios la ha perdonado. Amén. Y el que vive en el Espíritu vive libre de condenación. Y ¿sabe qué? El que vive en el Espíritu dice: sí, alguna vez lo hice, pero Dios me ha perdonado, me ha lavado y ahora soy una nueva criatura. Antes era un pecador, ahora soy un justo delante de Dios. El que vive en el Espíritu entiende lo que es el perdón. Segundo, el que vive en el Espíritu vive verdadera libertad. Hay dos tendencias desequilibradas del creyente, de algunos creyentes. Algunos se van al legalismo y otros se van al libertinaje. Algunos se van al legalismo y todo es malo, todo es pecado, todo no se puede, no se puede, no se puede, y juzgan y condenan a todo el mundo. Eso es legalismo. El otro extremo es aquellos que se van al libertinaje y dicen: todo está permitido, tú hazlo, total te arrepientes y Dios te perdona. ¿Será eso verdad? No. Romanos 6 nos dice que no porque ahora hemos caminado en libertad, esto no es ocasión para nuestra carne. La verdadera libertad tiene que ver con ser libre de aquello que yo hacía mal, pero también la verdadera libertad me lleva a hacer lo que ahora es bueno. Entonces, vivir en el Espíritu habla de vivir la verdadera libertad en Cristo, donde no vivo en legalismo, pero tampoco en libertinaje, donde entiendo lo que Cristo ha hecho en mi vida, y debido a que entiendo que era un pecador y estaba condenado a muerte, ahora el Señor me ha limpiado, me ha lavado y vivo de una manera diferente, porque era un condenado a muerte, que Dios me ha dado una segunda oportunidad. Amén. Muy importante, vivir en el Espíritu tiene que ver, tercero, nada más con vivir la justicia de Dios. No mi justicia, sino la justicia de Dios. No voy a entrar más en ese punto. Cuarto punto, vivir en el Espíritu tiene que ver con tener revelación y entendimiento de lo espiritual. Escúcheme bien, mi amado. Hay muchas cosas que Dios quiere revelarle a su vida. ¿Sabe usted eso? Hay mucho que Dios quiere que usted pueda conocer, que está en su palabra. Y el Espíritu Santo está dispuesto, porque Él es el Maestro, es el Espíritu de verdad, está dispuesto a mostrárselo. Y es muy importante que usted lo entienda. Es tan importante que Pablo en Efesios ora diciendo: oro porque un espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre sus vidas, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, para que podamos ver, conocer todo lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Recuerda, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, pero el hombre espiritual sí las percibe, sí las entiende. 5. Vivir en el Espíritu es una vida de verdad, llena de verdad,
llena de paz, llena de cada uno de los frutos del Espíritu. Después vamos a ver esto acerca de los frutos del Espíritu. Sexto, vivir en el Espíritu es vivir en el Espíritu de Cristo. Romanos 8, verso número 9. Romanos 8, 9 dice esto: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vivir en el Espíritu, sí, significa que el Espíritu de Cristo es el que domina, controla nuestras vidas. ¿Quién es el Espíritu de Cristo? Es el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu de Cristo es vivir en verdadera humildad, en verdadera mansedumbre. La Biblia nos habla en Filipenses, dice: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios se humilló. Dígalo conmigo: se humilló hasta la muerte. La Biblia nos habla: y obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Tener el Espíritu de Cristo es tener verdadera humildad, es ser libre de orgullo. Dios desea que nosotros, al vivir en el Espíritu, estemos manifestando el Espíritu de Cristo, estemos manifestando una verdadera humildad, reconociendo nuestra debilidad y reconociendo que en Él somos fuertes. Necesitamos que el Espíritu de Cristo venga a manifestarse en nuestras vidas. Séptimo punto, ¿sí? Escúchelo: es estar muerto al pecado, pero vivo para con Dios. Vivir en el Espíritu es estar muerto al pecado, pero vivo para con Dios. Romanos 8, verso número 12, dice esto: así que hermanos, Romanos 8, 12 dice: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Antes éramos deudores a nuestra carne. Estábamos, la Escritura dice, vendidos al pecado. Pero Cristo Jesús pagó nuestra deuda, la justicia de Dios. Y ahora nosotros no somos deudores al pecado, sino deudores al Espíritu. Ahora caminamos de una manera diferente. Usted tiene que verse como alguien muerto al pecado, pero vivo para con Dios. Muy importante, ¿sí? Es muy importante. Octavo punto: vivir en el Espíritu es por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Romanos 8, verso número 13 dice esto: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Tienes luchas en tu interior? El Espíritu Santo puede librarte de todo ello. El Espíritu de Dios. No hay otra manera. Pablo entendió que no había otra manera de ser libre de su carne, de su viejo hombre, que no sea por medio de la vida en el Espíritu. Noveno, vivir en el Espíritu tiene que ver con ser guiados por el Espíritu de Dios. Vivir en el Espíritu es entender que mi vida no me pertenece, le pertenece a Dios. Amén. Y que mis decisiones que he tomado, cuando yo las he tomado, en muchas ocasiones me he equivocado. O he escogido lo bueno cuando Dios tenía lo mejor. Vivir en el Espíritu significa que Dios guíe, controle e impulse mi vida. Una persona que vive en el Espíritu será una persona que ora y le pide al Señor que le muestre cuál es su voluntad. Y una vez que escucha la voluntad de Dios, la obedece. Antes de tomar una decisión, pregúntele al Espíritu Santo. Y una vez que le haya dicho, obedézcalo. Es una gran diferencia cuando entendemos que somos guiados por el Espíritu de Dios.
Antes vivíamos de acuerdo a lo que nuestra alma quería. Y decíamos, pues yo pienso esto y lo hago porque lo pienso. Algunos decían, yo siento esto y lo hago porque lo siento. Hay cosas que usted va a sentir que no vienen de Dios. Algunos dicen, yo tengo una virtud, lo que pienso lo digo. ¿Sí lo he oído eso? Dicen lo que piensan, pero no piensan lo que dicen. Porque si pensaran lo que dijeran, no hablarían. ¿Y quién te dijo que todo lo que piensas es correcto? La Biblia habla que podemos tener un pensamiento equivocado. No podemos más movernos en un plano solamente natural. No puede usted seguir haciendo en su vida lo que quiere o lo que piensa o lo que otros hacen. Porque hay algunos que dicen, ¿por qué tomaste esta decisión? ¿Porque él también la tomó? Eso es equivocado, erróneo. Necesitamos nosotros ser guiados. Y en esta parte de ser guiados creo que hay bastante, luego le voy a mostrar, pero necesitamos ser guiados. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y le puedo decir algo, el Señor al que guía, impulsa. El que es guiado por el Señor, lo impulsa el Señor. El que es guiado por su carne, no impulsa, viene a menos. 10, si me pueden ayudar con el piano, por favor, es ser libre del miedo o del temor al hombre. Dice la Escritura, Romanos 8:15, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿A qué se refiere con ese espíritu de esclavitud? Dígalo conmigo, miedo al hombre. Dígalo conmigo, miedo al hombre. Algo que cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, rompe con el temor al hombre. Usted y yo antes de conocer a Cristo éramos esclavos de lo que otros pensaban o de lo que otros decían. Y como el pecado trajo como consecuencia rechazo a nuestra vida, entonces continuamente estábamos buscando aceptación por medio de otras personas. Pero cuando venimos a Cristo, algo que sucede en nuestra vida es que Él trae aceptación. Efesios dice, somos aceptos en el amado. ¿Lo ha leído? Efesios 2:1 y 2, y dice, ahora somos aceptos en el amado. Entonces ahora yo sé que soy un hijo de Dios y que Él me ama. Pero lo que hace el Señor es que rompe con el espíritu de esclavitud, de temor al hombre. Hay gente que todo el tiempo está teniendo temor a lo que otros digan, a lo que otros piensen, a lo que otros hagan. Tiene mucho temor a la crítica y es esclavo de lo que otros digan. Entra a un sistema con tal de que no ser rechazado. Pero cuando tú vienes a Cristo y ahora tú vives de acuerdo al Espíritu, tú tienes temor de Dios y no del hombre. Le decía yo a los hombres, el que teme a Dios se porta bien cuando nadie lo ve. El que teme al hombre se porta bien solamente cuando otros lo ven. El temor al hombre es esclavizante. El temor de Dios es protector. Vivir en el Espíritu es tener temor de Dios, no del hombre. ¿Sí me está oyendo? Vivir en el Espíritu es tener temor de Dios. Y lo que hago o no lo hago por temor a Dios, no por temor al hombre. Usted se encontrará que en la vida va a haber gente que le ame y gente que le rechace. Gente que le acepte y gente que le rechace.
Necesitamos nosotros actuar por lo que Dios dice, no por lo que otros piensen o digan o hagan. 11avo, vivir en el Espíritu es tener la certeza en mi corazón de que soy un hijo de Dios, que soy heredero, que soy coheredero. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Dile, ¿eres un hijo de Dios? Porque si tú eres un hijo de Dios, tú eres heredero, tú eres coheredero, tienes recursos no solamente naturales, sino espirituales, tienes riqueza del cielo a tu disposición, tienes ayuda del cielo. Vivir en el Espíritu es entender que hay una herencia que yo puedo tomar. Vivir en el Espíritu es entender que Dios me guarda. Vivir en el Espíritu es entender que hay una legión de ángeles que nos guarda, que nos protege, que hay un ejército que Dios ha puesto para guardar, para proteger a sus hijos. Vivir en el Espíritu es entender que mi lucha no es carnal, sino espiritual. Por lo tanto, tengo los recursos del cielo. ¿Quién podrá contra esto? La Biblia dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Un cristiano, si entiende que entiende a Cristo, entiende que lo tiene todo, que nada, absolutamente nada le falta. Si nos quedáramos, mi amado, sin nada, pero nada, solamente con Cristo, con eso es suficiente. Por eso la Escritura dice, mi porción es el Señor. Para los levitas, su herencia era Jehová. La Biblia nos dice, cuando repartieron todas las tierras, el Señor dio la instrucción a ellos. Dice, ellos no les den herencia, su herencia seré yo. Yo digo, Señor, yo quiero esa herencia. Yo quiero esa herencia, y esa es para los hijos de Dios. 12avo punto, y con esto termino. El que vive en el Espíritu entiende que tiene la ayuda de Dios. La Biblia dice en Romanos 8, verso número 26, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Señor está dispuesto a fortalecerle. Solo tiene que usted decirle al Señor y Él está dispuesto a fortalecerle. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie rápidamente. Con sus ojos cerrados, un momento. Y yo quiero primeramente preguntar a las personas que vienen por primera vez. Si usted dice, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Si usted dice, yo reconozco que necesito a Dios en mi vida. Y usted dice, hoy es el día, hoy yo siento hacerlo, acercarme a Él. Yo quiero guiarle en una oración. La Biblia dice que si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Y la Biblia dice que si confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Él nos trae salvación y nos hace nacer de nuevo. Y yo quiero guiarle en una oración. Si usted dice, yo hoy quiero entregar mi vida a Cristo, yo voy a pedirle que levante su mano, ya sea derecha o izquierda. Todos tienen los ojos cerrados, es solo para orar. Y todos vamos a apoyarles a las personas que lo están haciendo. Y dígale en voz alta conmigo, dígale, Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de todos mis pecados y creo que tú me perdonas y me haces una nueva criatura. Yo creo que tú moriste en la cruz y resucitaste para darme salvación. Ven Señor, y cambia mi vida y hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo levanto a las personas que hicieron esta oración por primera vez y te pido, toca su vida, transforma su vida,
cámbiale por completo y haz toda una obra. Yo declaro que oleadas de tu amor, de tu presencia, vienen a su vida en el nombre de Jesús, Señor. Ahora todos nosotros, por favor, levante sus manos un momento y yo quiero preguntarle, ¿estás viviendo conforme a tu carne? ¿Estás ocupándote de tu carne o estás ocupándote de tu espíritu? ¿Eres un hombre espiritual o eres un hombre carnal? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que el Espíritu dice? ¿Estás andando en tu espíritu o estás andando en tu carne, obedeciendo, siguiendo los deseos de tu carne? ¿Estás crucificando a ese viejo hombre o todavía sigues cargando ese cadáver en la espalda que te está corrompiendo? Por medio del Espíritu y la obra de Cristo somos libres de nuestra antigua naturaleza. Por medio del Espíritu nosotros somos libres de toda condenación si nos arrepentimos. Necesitas crucificar tu carne. Dile al Señor ahora mismo: Señor, perdona por andar en mi carne, andar caminando en mi carne, pero hoy mismo decido caminar en el Espíritu. Hoy mismo decido obedecer lo que tú deseas darnos, Señor. Dile: decido caminar en el Espíritu, decido hacer la voluntad de Dios, decido vivir conforme a lo que tú deseas hacer en mi vida, en mi corazón, Señor. Hazlo, dile: hazlo. Señor, no quiero estar viviendo en muerte, sino en vida. Porque tu palabra dice: el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Que haya fruto verdadero en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Ven con tu Santo Espíritu a hacer tu obra completa. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de